Bueno, muy bien. Vamos a ver. Muy buenas noches a todos. Otra vez por esta vía, haciendo una actividad en directo. Esta vez bastante interesante. Creo que vamos a tener bastantes seguidores con preguntas y con actividad, o espero, sobre juanetes. Vamos a estar acompañados además de dos invitados espectaculares. En un momentito seguramente se estarán ya conectando. Son la doctora Olivia Sánchez de la Villa, la jefa de la unidad de pie y tobillo del Hospital Universitario Virgen Macarena, el sitio donde yo tuve la suerte de formarme y con quien además tuve suerte de hacer equipo, junto con el doctor Daniel Rodríguez López, que será el otro invitado, que fuimos integrantes por allá por el año 2011, 2012 y 2013 de la unidad de pie y tobillo. Aquí está la doctora Olivia Sánchez de la Villa. Vamos a conectarme con ella. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver si me puedo conectar. Ha saludado. Un momentito. Vamos a ver cómo me conecto. Aquí está. Olivia. Aquí está. Mira, aquí está la gente saludando. Muchos saludos a todos. Vamos a comenzar en un par de minutitos. Aquí estamos. Aquí están mis compañeros. Saludos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes por allá? ¿Cómo está Sevilla? Muy bien, Sevilla muy bien. Mucho calor. Andrés, que no vemos nada. No te vemos. No nos vemos. Sí, ahora mismo no sé por qué está como en espera el vídeo de ustedes. Muy bien, Sevilla muy bien. Vamos a ver, déjame ver si los invito, si les invito de nuevo y Sí, vemos si probamos la conexión de nuevo. vale, Sí, vale. sí, vamos a intentarlo de nuevo, Andrés. Vale. Ok. Bueno, segundo intento. Vemos si ya podemos terminar de comenzar. Vamos a ver. Olivia Sánchez de la Villa, enviarse esto. Bueno. Este, Vamos a dar un segundito para ver. Bueno, como les venía diciendo, el Hospital Universitario Virgen Macarena en la ciudad de Sevilla, aquí en España, este, el sitio donde yo me formé como traumatólogo, que tuve la inmensa suerte de estar 5 años allí trabajando, y bueno, donde también me formé como cirujano de pie y tobillo y de donde es mi raíz, y vamos, muchísima parte de de mi día a día como cirujano. Yo creo que expreso, hago y siento muchas de las cosas que aprendí allí. Allí, pues, no solamente me enseñaron a ser traumatólogo, ni me enseñaron a ser cirujano de pie, sino que tuve la suerte de estar en un equipo que tenía una ética de trabajo y una mística, una forma de trabajar excelente y donde me enseñaron a tratar a los pacientes y a atender a los pacientes. Para nosotros era importantísimo que el paciente se sintiera bien atendido. ¿Cómo están, muchachos? Ahora sí. Muy bien. Buenas noches. Hola, Buenísimo, Andrés. buenas noches. ¿Qué Bueno, tal? estaba comentando Sí, bueno, que yo tuve la suerte de estar en un equipo espectacular, una unidad de pie y tobillo espectacular y un servicio de traumatología excelente en el Hospital Virgen Macarena, y que tuve la oportunidad además de conocer y estar pues de la mano, hacer mucha piña con ustedes por sí. allá por los años 2000. ¿Cuánto fue? El 2012, 2013, Ujú. y que bueno, tuve la suerte de formarme con gente espectacular, por supuesto, todos de la mano del doctor Aurelio Borrás, pero Otro bueno, maestro. muy en consonancia con ustedes dos, que fueron mis compañeros en esa época, y bueno, que ahora son nada más y nada menos que la jefa de la unidad de pie y tobillo, y bueno, y la mano derecha de la doctora Sánchez de la Villa, que es el doctor Rodríguez López,
bienvenidos, muchísimas gracias por aceptarme la invitación y encantado de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Andrés. Es un placer estar aquí y participar en este directo contigo, viéndote ya convertido en un magnífico profesional, ¿no? Parece mentira cómo pasa el tiempo. Así es. Bueno, como ha comentado Andrés, tuvimos la gran oportunidad de conocerlo porque se formó en nuestro hospital. Él vino de residente en el año 2008 hasta el 2013 y la relación más estrecha pues vino a partir del 2000, de R4, que es cuando él formó parte de nuestra unidad. Él, bueno, fue un residente muy excepcional, ¿vale? En el que dejó mucha huella desde el principio, ¿vale? Tiene un gran carisma, bueno, como sigue demostrando todos sus éxitos, una persona muy trabajadora, buen compañero y de una gran humanidad. El DR4 rotó con nosotros, le gustó la patología del pie, la estudió, la comprendió y bueno, pues no solamente estuvo los 4 o 5 meses que debía estar, estuvo todo R4 y R5. Él en su último año de residencia, como algo excepcional, él fue como un adjunto más en nuestra unidad. Es una persona Y que que, ¿verdad? disfruté muchísimo y aprendí, vamos, No, muchísimo. Yo le estaba comentando a la gente que bueno, que en mi día a día yo siento, vivo y hago lo que hacía allí con ustedes en el Hospital Macarena, sobre todo cuando íbamos a operar allí a la Cruz Roja era, sí. y cuando hacíamos nuestras peonadas en los ambulatorios, me encantaba. Yo encantado de haber trabajado con ustedes. El doctor Rodríguez López, además de trabajar en el Hospital Universitario Virgen Macarena, pues es adjunto al Hospital Fátima y ejerce allí también como cirujano de pie. Y bueno, yo aquí por este lado, un poquito más lejos en Bilbao, un poquito más mojado, sobre todo esta última semana que no hemos visto más que agua, pero trabajando en el Hospital Quirón, tanto en Erandio, a las afueras de Bilbao, como en el centro de Bilbao, en Plaza Euskadi, y bueno, y trabajando también en el hospital donde ejerzo, que es el Hospital Intermutual. Vamos a entrar en Muy materia, bien. ¿les Venga, parece? Andrés, dale Venga, caña ahí y Vamos vamos a a hablar de darle. juanetes. Venga. muy ¿Qué me bien. pueden decir de los juanetes? ¿Cómo le explican ustedes a los pacientes de qué se trata y qué es lo que es un juanete? ¿De qué hablamos nosotros cuando hablamos de un juanete? Bueno, pues mira, un juanete, voy a aprovechar que me he traído el fantoma, así pueden entenderlo mejor. Un juanete es la desviación, Enfoca que se vea ¿se ve? arriba, súbelo Así, un ¿no? poquito. Un poquito más arriba, y perfecto. Vale. Es la desviación del primer dedo del pie, del primer dedo del pie hacia los dedos laterales. Esta deformidad hace que aparezca una protuberancia, una bursitis o una exóstosis a nivel de la cabeza del M1. ¿eh? Realmente lo que empieza a doler y lo que duele durante mucho tiempo es esta bursitis que aparece aquí. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, pasa una ramita, un nervio muy pequeñito, que viene en una continuación del nervio peroneo superficial, ¿vale? Que hace que se irrite mucho esa parte. En principio, bueno, eso es la definición de juanete para que todos los entendamos. Después hay otros síndromes y otras dolencias que vienen asociadas a la luz valvo, como ya hablaremos durante este tiempo, como es la metatarsalgia, la deformidad de los radios menores y todo eso, ¿vale? Fíjense, a mí me parece importantísimo y bien interesante que la gente cree que el juanete es un bulto que sale ahí, como si fuera un tumor o como si fuera un hueso extra que sale allí. Y yo le explico mucho a los pacientes, yo también traje mi muñequito, el mío es un poquito más versátil porque se mueve. Y yo siempre le explico a los pacientes que el juanete es el hueso normal del pie, que el que llamaba Olivia, el primer metatarsiano, el primer meta, que es esto de aquí, que forma parte del empeine, y que es el protagonista, ¿no? Porque este hueso se va desviando de su sitio y va saliendo hacia la parte de adentro del pie. Y entonces en el momento que sale hacia la parte de adentro del pie, el dedo acompaña ese movimiento yéndose hacia afuera. Y bueno, eso es lo que uno ve, pero quien es el verdadero protagonista del juanete es el primer metatarsiano y que no es un hueso extra, ni es algo que hay que limar, ni es algo que hay que raspar,
que forma parte de una deformidad que yo le explico a los pacientes, que es un poco más compleja que sencillamente un bulto y que bueno, que obedece a esa deformidad de tanto el meta como el dedo. Y que vamos, ¿cómo definitivamente el juanete lo causa el zapato o el juanete es un poco más complejo que un tacón y una mujer pues con un zapato apretado? Bueno, tradicionalmente, ¿no? Y lo que piensan muchas personas es que la causa del juanete es solamente por el calzado y sobre todo en mujeres, ¿no? Actualmente ya sabemos que hay una causa multifactorial, ¿no? Que influyen muchos factores, ¿no? Entre ellos, pues por ejemplo, el factor de la predisposición genética, ¿no? La herencia, porque hay alus valgus, sobre todo en pacientes muy jóvenes, menores de 30 años, que parece que tiene una relación muy estrecha de padres a hijos, ¿no? Después también el calzado influye, sobre todo en mujeres, ¿eh? El calzado, durante mucho tiempo, un calzado estrecho con tacón, ¿eh? Yo, yo Otra le, yo le de... explico a la gente, perdona que te interrumpa, Olimpia. Sí, sí, sí. Olivia, yo le explico a la gente que más allá, el calzado no es quien produce el juanete, el calzado la mayor parte de las veces es quien hace que el juanete tenga síntomas, ¿no? Que si, Eso que es, si uno no ajusta totalmente. su pie, si uno no comprende su pie y no ajusta su pie a un zapato adecuado, pues cada vez que intente meter ese pie en un zapato de horma muy rígida o en un zapato que sea muy fino, pues le va a molestar, pero no es el pobre zapato el que tiene la culpa, No, ¿no? no, totalmente, para nada, para nada. Después también hay un factor hormonal, ¿eh? Ya sabemos que hormonalmente los hombres y las mujeres somos diferentes, ¿eh? Y las mujeres en ciertos periodos de su vida, como puede ser el embarazo o la menopausia, tenemos una hiperlasitud, que eso hace que nuestro dedo del pie se deforme con más facilidad, ¿eh? que los hombres, ¿no? Y entonces todos hemos oído la historia de una paciente que tras un embarazo nos ha dicho, es que me ha aparecido de repente un juanete, ¿no? Pues por eso, ¿no? Por las hormonas, por lo diferentes que somos hormonalmente, ¿eh? Después hay otras patologías, otras malformaciones que también están relacionadas con el alus valgus, como son el pie plano, metatarso vago, ¿no? Ya son entramos en otro... Y después también está asociada a enfermedades, ¿no? Enfermedades como el artritis reumatoide o la parálisis cerebral, ¿eh? Y dime una cosa, Olimpia, mira, yo, yo, yo creo que hay varias clases de pacientes o varios tipos de pacientes que nos visitan a nosotros en consulta. Definitivamente el juanete es una consulta súper frecuente, ¿no? Hay muchísimos pacientes que Sí, vienen a la consulta, pero a mí me pasa que tengo como dos pacientes muy típicos, ¿no? La muchacha joven, 30 y pocos años, incluso hasta 40 años, que bueno, que empieza con un poquito de deformidad, ¿no? O se ha notado ya que el pie pues va formando como su juanete y bueno, no tiene demasiados síntomas, pero no le gusta. Ella quiere ponerse sus sandalias, ir a la playa, lucir su pie bonito y bueno, tiene su juanete. Y está la otra paciente, el completo, o sea, la paciente totalmente opuesta, que es la mujer de 50 y bastantes años, uh-huh. 55 años, que ha vivido 30 años con el juanete, que lo ha cuidado, que ha sabido controlarlo, que bueno, que ya no solamente el juanete, sino que aparecen otras cosas en el pie y que ya en verdad sí tiene muchos síntomas, ¿no? Son dos pacientes muy distintos y como yo muchas veces soy muy tajante con las muchachas jóvenes y siempre, pues bueno, yo ahora les diré un poquito, les comentaré, pero en verdad se puede vivir con un juanete, o sea, la gente puede tener un juanete y vivir. A ver, ahora voy a hablar yo un poquito. La deformidad en sí no es criterio de cirugía, eso lo sabemos todos. Tenemos pacientes que vemos de muy avanzada edad y que llevan 30 años con una deformidad severísima de juanetes y no les ocasiona ningún tipo de síntoma. Y esa señora se ha adaptado a vivir mediante el uso de un calzado cómodo, flexible, ancho, a vivir con su juanete y son felices y tienen prácticamente una vida normal. Sin embargo, hay pacientes muy jóvenes que tienen deformidades muy leves y que el problema entraña en que pretenden hacer uso de un calzado pues propio de la moda, propio de los gustos de la actualidad y que es incompatible lógicamente con esa pequeña deformidad.
¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos? Realmente es difícil, es un tema difícil porque realmente una pequeña deformidad puede dar mucho dolor de cabeza, producir mucho dolor y sin embargo grandes deformidades en pacientes de edad avanzada pues pueden estar perfectamente asintomáticos, con lo cual tenemos que contextualizar los casos, los pacientes, la Claro, edad y según el caso, pues determinar si es quirúrgico o no es quirúrgico. En líneas generales, nosotros, como tú bien sabes, decimos que las deformidades no las operamos jamás por estética porque podemos pasar de un pie, digamos, con deformidad o feo, asintomático, a un pie bonito, operado y sintomático como consecuencia de una secuela de una cirugía. Entonces, en claro. líneas generales, nosotros operamos pies sintomáticos. Los síntomas pueden bien ser derivados por la severidad de la deformidad o bien hay pacientes que tienen pequeñas deformidades, pero que son igualmente sintomáticos Claro, y claro. también Yo los sí, tenemos que operar independientemente de la edad. mira, hay dos cosas que a mí me gusta decir a los pacientes, ¿no? Que muchas veces hay, porque las mujeres casi siempre son los pacientes que terminan operándose y que hay hombres que tienen juanete y no son pocos y luego no terminan ni siquiera consultando porque no les importa, ¿no? Y tanto el tema estético como lo que tú dices, las ganas de calzar un pie en un zapato que no es, pues bueno, terminan haciendo mella y dando síntomas en algún momento, ¿no? Y luego una cosa que sí me interesa, yo me ocupo de decirle a los pacientes es que, bueno, de repente no es un caso que tengamos que operar, no, o sea, te recomiendo que no te operes, no, vamos a darle tiempo, ve si te puedes acostumbrar al zapato, pero también la contraparte de, mira, esto es una deformidad que no para casi nunca, o sea, que una vez que aparece, la mayor parte de las veces es progresiva, no es progresiva en días ni en meses, es progresiva en muchos años pero que Ujú. bueno, que a medida que el juanete va apareciendo, se van perdiendo como los mecanismos que mantienen ese metatarsiano en su sitio. Y bueno, la deformidad es progresiva. Entonces, bueno, que los pacientes lo sepan, pero a su vez es muy importante bueno, que sepan que el pie que no duele normalmente no se opera o se No intenta no se debe operar. operar. No se debe Y, operar. y Nosotros, luego, no, perdón, dime. nosotros normalmente el paciente cuando viene por primera vez a la consulta le hacemos la exploración, le pedimos una serie de radiografías, encarga y tal, y normalmente empezamos con un tratamiento ortopédico, ¿no? Entonces le aconsejamos que tiene que utilizar un zapato apropiado, que se amolde a su deformidad, si va acompañado de ese valgo de metatarsalia, hay que recetamos una plantilla para descargar esos metatarsianos centrales en un principio, a no ser que el paciente ya tenga una gran deformidad y que esté muy sintomático y ya te diga, no, es que yo ya estoy utilizando un calzado ancho de antepié y tengo mis plantillas y aún así no mejoro. Bueno, pues si no mejora y ha habido un fallo del tratamiento conservador, entonces sí ya nos planteamos el tratamiento quirúrgico. Hay, Pero hay dos bueno, preguntas por ahí. Vamos a ir. Una de ellas no la vamos a contestar todavía. Cacao Sibarita, que es una empresa espectacular que hace chocolates, acaba de qué preguntar bueno. sobre que por qué aparecen los guanetes después de operarse, ¿no? Esa pregunta yo creo que es interesante y la podemos Muy, responder al final, ¿no? Cuando al hablemos de, final, de lo que es operarse y todo esto. muy Y bien. luego, ¿qué síntomas tienen los guanetes? En verdad, ¿cuáles son los síntomas? Había una pregunta que se nos escapó, ¿no? Que qué pasa después, ¿no? ¿Qué pasa a la larga con un juanete? Cuando tienes un juanete, ¿es solamente el juanete o eso puede producir otras cosas, puede repercutir en el pie, en otras partes del pie? Claro, eso es lo que pasa, que al principio es solamente el juanete y conforme va aumentando la deformidad, pues se va alterando la arquitectura y lo que es la biomecánica del pie. La forma de Entonces, trabajar. eso, la forma de trabajar y la forma de moverse y la forma de actuar ese pie. Entonces, bueno, pues la cuestión siempre es, yo siempre digo a mis pacientes, cuando vienen, tienen un valgo moderado de unos 30 grados, que quieren operarse. Me preguntan, ¿hay cirugías preventivas? No hay cirugía preventiva. Claro, Muchos se quieren operar, doctora, opéreme ya porque no quiero que esto vaya peor. No, pero si actualmente no le duele,
¿no? No hay cirugías preventivas. Vamos a Claro, esperar y cuando ese algo sea sintomático, o esté asociado a una metatarsalia, pues entonces nos plantearemos qué hacer en ese momento. claro, Eso yo, y esos síntomas son interesantes, que son parte de lo que es la insuficiencia del primer metatarsiano, ¿no? ¿Qué significa esto? Estamos diciendo que el juanete depende del primer metatarsiano, que es uno de los huesos del empeine, y ujú, que ese hueso se va de su sitio, ¿no? Se va desplazando a un sitio que no le corresponde. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? El pie, lo que dice la doctora Sánchez de la Villa, que pierde el pie tiene consecuencias biomecánicas, o sea, trabaja distinto, no funciona igual. Y lo que sucede es que en el momento de uno pisar y de uno hacer el apoyo sobre el pie y caminar, la responsabilidad más importante de soportar peso es del primer metatarsiano y no de los demás. Y ese primer metatarsiano, en el momento que se desvía, que se sale de su sitio, pierde el protagonismo en el momento de apoyar, y entonces quien asume la responsabilidad de apoyar son los otros dedos, y entonces eso produce los otros síntomas, que por ahí era la otra pregunta que estaba por ahí en el aire, que los síntomas que dijo la doctora al principio, que es el dolor del juanete, que es frecuente a veces, sobre todo en periodos donde la deformidad aumenta rápido, pero no es el más frecuente de los síntomas, porque entonces después el juanete no molesta tanto, pues bueno, cuando se tolera y se asume, pues va bien, pero empieza lo que está diciendo la doctora, la metatarsalia, que es el dolor en la planta del pie hacia lo que llaman la barriguilla de los dedos, porque la pisada se está haciendo, como les digo, no en el primer metatarsiano, sino en los metatarsianos menores, y eso hace ujú. dos cosas. Una, callosidades, salen unos callos muy grandes y dolor muy grande en la planta, y la otra que son las deformidades de los dedos, empiezan a salir los dedos en martillo, dedos en masa, dedos en garra, que son parte de los síntomas de ese juanete, pues que no son culpa del dedo en martillo. Mucha gente viene a operarse el dedo en martillo y uno le pregunta, ¿pero te quito el juanete? No, no, pero ¿para qué me vas a quitar el juanete? Opérame el dedo, que es lo que me duele, y es verdad. Los pacientes vienen por la molestia del dedo de martillo y resulta que uno tiene que explicarles que hay que como que Claro, acomodar el pie en general, ¿no? ya. Y también es un problema de espacio, o sea, no solamente el pie hay que verlo en su conjunto, ¿no? Si un dedo martillo se ha producido por un problema de espacio, la desviación del primer dedo no le ha dejado sitio, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, no podemos verlo de forma aislada, Siempre hay que pensar que cuando hay una deformidad del primer dedo, que es el dedo principal, el dedo principal, yo siempre digo que es como el capitán, ¿no? Es el dedo más potente, y ese dedo, siempre que se produce una deformidad, ocupa un espacio, y ocupa un espacio que fisiológicamente debería estar ocupado por otros dedos. Entonces, los demás dedos se van adaptando a la deformidad del dedo principal. Entonces, es muy importante saber que hay una asociación directa entre el grado de deformidad y la severidad de la deformidad del primer dedo en relación con los dedos menores, que son los dedos del segundo, tercero, cuarto y quinto. Entonces, en la línea que estabas hablando tú, Andrés, de las causas que producen la deformidad, y en cuanto a la prevención, yo sí creo que es importante en pacientes jóvenes, tanto hombres como mujeres, preferentemente mujeres, se puede hacer, no prevención, pero sí el estudio de una buena biomecánica de esa marcha. Sí puede de alguna manera, si no detener, porque la predisposición natural genética por multifactorial al final determina la aparición de la deformidad. Sí es cierto que con tiempo muchos estudios de la biomecánica y el entendimiento de que esa patomecánica se pueda corregir puede hacer que la deformidad se lentezca. Y de hecho lo vemos en consulta como pacientes jóvenes de 16, adolescentes o chicas jóvenes, que con un buen elemento ortésico Claro. conseguimos frenar las deformidades. Entonces, Y, en ese sentido sí creo que se puede hacer cierta prevención, y no cuando, y desde cuando el tú punto de vista mencionas, quirúrgico. cuando tú dices elemento ortésico, ¿a qué te refieres para que los pacientes, para que la gente de a pie entienda? Plantilla, soportes plantares, lo que la gente Exactamente. conoce comúnmente como las plantillas. Las plantillas son unos elementos que habitualmente tienen muy mala fama porque históricamente han sido asociados a como elementos
de la infancia, medio de tortura, pero hoy en día por todos he sabido que existen plataformas biomecánicas conocidísimas y que solucionan grandísimos problemas, no solo a nivel deportivo, sino a pacientes amateurs de práctica deportiva normal, y que deformidades como en concreto la luz valgus pueden hacer que se frene la progresión, que me parece interesantísimo. Y una pregunta que sale mucho en la consulta también. Tú hablas de plantillas y además de las plantillas hay un montón de cosas, ¿no? Están los separadores del dedo gordo, por ejemplo, que pueden ser o los separadores que se usan durante el día dentro del zapato, incluso separadores nocturnos. Una plantilla y un separador o cualquier otro método no quirúrgico te corrige la deformidad, que yo he visto propagandas que hablan de corrección de deformidad. Para mí es diferente, completamente diferente, un elemento como un soporte plantar de un elemento ortésico como puede ser un corrector nocturno diurno. Yo dudo mucho que un corrector de forma aislada tenga ninguna consecución de una corrección de una deformidad, porque realmente no actúa sobre la patomecánica. Sin embargo, una plantilla que se usa 8, 10, 12, 16 horas al día sobre a cada paso que da, sin embargo sí, pero yo no tengo ninguna creencia que los correctores diurnos o nocturnos tengan algún uso con eficiencia de corrección. No, y no solamente eso, Nosotros sino no, no está escrito en ninguna parte tampoco, ¿no? no, Perdóname, Oli. nosotros no solemos recetarlo porque además de que están muy estandarizados, no son personales, no se hacen personales a los pacientes, eh, pues no lo toleran. Los pacientes, los correctores nocturnos de alus valgus no se toleran, provocan mucho dolor en el paciente. Entonces, pues nosotros no lo recetamos. Bueno, tenemos a nuestra paciente de 55 años y la señora resulta que tiene 20 años usando plantillas, ha usado todos los soportes, todos los separadores de dedo que han habido, que se ha comprado en cualquier farmacia. La señora tiene los zapatos ya con un hueco. La señora le recortó un hueco al zapato y el juanete se sale, o sea que ya no le Ya importa que estaba le más vean su juanete. aliviada. Pero Sí. la pobre señora sigue con dolor. ¿Cómo es el planteamiento de una cirugía de juanete para ustedes? Porque cuando tú lo dijiste hace un ratito, ¿no? Cuando los pacientes ya queman todos los cartuchos y la señora se viene y tú le dices, bueno, rehabilitación, la tengo, zapatos, lo tengo, plantillas, lo tengo, coño. Es que a mí no me quedan ya opciones para ofrecerte, ¿no? Vamos a operarte, ¿no? Esa yo creo que es el paciente ideal para operar y bueno, yo hablaba con mi padre hace una semana, hace un par de semanas, que hice un directo buenísimo, que es cómo plantear un poquito la parte quirúrgica, sobre todo en el escenario emocional del paciente, y bueno, no convencer a los pacientes que se operen, sino llegar a un acuerdo de, bueno, hemos hecho todo lo posible, ya yo creo que estamos en un momento donde no podemos hacer nada que no sea quirúrgico. ¿Cómo le plantean ustedes a esos pacientes y en qué consiste, ¿no? ¿Qué le explican a ustedes en qué consiste la cirugía? Bueno, una vez que hemos agotado esas posibilidades, ese calzado adecuado, esa plantilla, esa señora que viene con ese agujero en el zapato que ya está más aliviada, ¿no? Porque no les roza, bueno, pues vemos la edad que tiene, sus necesidades, qué tipo de actividad hace, le hacemos una exploración, ¿vale? Y le pedimos una serie de radiografías en cargas. Con todos esos elementos, ¿no? Pues estudiamos qué técnica y qué cirugía es la más apropiada para ella. Tendremos a hablar desde el primer día de la consulta con la paciente cuáles van a ser sus expectativas, ¿vale? Eso. Porque eso es muy importante, porque el paciente no puede pensar que nosotros le vamos a hacer una cirugía que al día siguiente él va a tener un pie perfecto como si tuviese 20 años y no va a tener dolor. Estas cirugías son cirugías complejas, que ahora si quiere podemos hablar un poquito más en profundidad de la técnica, pero el paciente debe saber que vamos a elegir entre más de 100 técnicas, o sea, no habrá ninguna, ¿no?, que sea la apropiada cuando hay descritas muchísimas técnicas en la literatura y hay unos algoritmos que nosotros, Uy. depende de la exploración clínica y de la medida y de los ángulos que vemos en la radiografía, pues decidiremos qué técnica, ¿de acuerdo? Pues eso, el paciente tiene que saber las expectativas, saber que el postoperatorio es lento,
que va a estar unos meses fastidiado, que se le va a inflamar el pie durante mucho tiempo, ¿de acuerdo? Que posiblemente lo que le quitemos sea el dolor, le vamos a aliviar el dolor, posiblemente pueda utilizar un calzado un poquito más estrecho ahora, pero bueno, hay que ser muy precavido y que por supuesto puede tener la cirugía complicaciones. Todo Claro. eso hay que decírselo la primera vez que le planteamos un tratamiento quirúrgico a un paciente, hay que exponerle todo el abanico de posibilidades que le puede pasar. Y en qué consiste? Mira, sin tecnicismos, porque la idea no es una discusión médica, sino una explicación para los pacientes, ¿no? Más o menos, ¿en qué consiste para que la gente entienda qué es lo que uno hace cuando va por un juanete? ¿Qué se plantea uno y cuál es Pues mira, cuál es lo que el principio? lo que nos planteamos es, hay dos tipos de tratamientos quirúrgicos, según cómo esté la articulación metatarsofalágica del paciente. Si es una articulación que está destruida, ¿vale? Entonces tenemos que utilizar técnicas ya de destrucción, o sea, tenemos que ir a la fusión de esa articulación, ¿vale? Estamos A hablando corregir estamos hablando de esto. eso. Metatarsofalágica es la articulación entre el dedo gordo y el metatarsiano, que es el hueso del empeine. Eso. Si esta articulación, por la edad que tenga el paciente, porque son pacientes de una edad muy avanzada, o porque sea un paciente joven, pero por lo que sea tiene destruida esa articulación, pues ya no podemos utilizar técnicas de que conserven la articulación, porque la articulación tiene artrosis, ¿vale? En la mayoría de los casos, ¿vale? En los pacientes lo que tienen son algo moderado, severo, con la articulación conservada, ¿vale? Pues en ese caso lo que utilizamos técnicas que se llaman osteotomías, ¿vale? La osteotomía, ¿qué es? La osteotomía es dar una serie de cortes para, de esa forma, ¿vale? Corregir el aumento de angulación y de la deformidad que tiene el juanete, ¿vale? Entonces la articulación la mantenemos intacta y lo que hacemos es corregir esa desviación, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros que tenemos muchísima experiencia, llevamos mucho tiempo haciendo cirugía del antepié, utilizamos, lo tengo que decir porque se merece todo su protagonismo, que es la técnica de SCARF, ¿vale? Es una técnica compleja que tiene una gran curva de aprendizaje, pero es una técnica muy versátil, una técnica que nos sirve tanto para operar un alus valgus leve, moderado, como para operar un alus valgus severo, ¿vale? ¿Y qué Y me, y qué ahí, me dicen, y qué me dicen, por ejemplo, de la láser? ¿Cómo les va con la láser? Bueno, a mí me encanta cuando me preguntan lo de la cirugía láser. Es muy importante, yo creo que es extremadamente importante, de alguna manera, explicar o educar a los pacientes en cuanto a qué es la cirugía láser. La cirugía láser no es que aparezca el cirujano con una láser. espada y como si fuera de la guerra de la galaxia y ahí te... No, el láser, el comúnmente llamado proceso quirúrgico láser, es una cirugía en la cual la diferencia que hay con una cirugía convencional es simplemente que en la cirugía convencional se hacen unas vías de abordaje, es decir, tú accedes al hueso haciendo una vía de abordaje en la cual expones la articulación y la ves, es decir, abres y ves la articulación. Sin embargo, la llamada cirugía láser se realiza mediante unos motores y unas fresas que con ayuda de un intensificador de imagen o un fluoroscopio, radioscopio, es un aparato de rayos X que está preparado para poderse usar intraoperatoriamente. Y con el uso de esas llamadas fresas se realizan unos cortes que somos los mismos cortes que realizamos nosotros con una sierra, ellos la realizan, bueno, ellos o nosotros, se realiza con una fresa. ¿Qué ventajas ofrece y qué ventajas no ofrece una u otra? Pues depende del caso y la experiencia del cirujano. Es decir, hay cirujanos que llevan un bagaje muy amplio en cuanto a la cirugía percutánea, que realmente es como se debería de llamar, cirugía percutánea, cirugía mínimamente invasiva, que es el nombre correcto, no cirugía láser. Lo que ocurre es que la cirugía láser creo que entraña un matiz muy comercial en el que parece Claro, que el láser muy hace atractivo. hace menos daño que la cirugía convencional.
Sin embargo, no es así, en unas manos adiestradas y unas manos expertas. Creo que ninguna de las dos tiene por qué ofrecer más ventajas. Eso es muy importante. Nosotros en nuestro servicio hacemos cirugía percutánea en determinados procesos que consideramos que están indicadas en nuestras manos y con nuestra experiencia, pero básicamente realizamos en la mayoría de los casos cirugía abierta. Cirugía abierta en la que para mí es importante y creo que imprescindible la corrección con un grado de exactitud muy preciso que dudo que mediante una cirugía percutánea se pueda conseguir de la misma forma que la conseguimos nosotros. Eso es una opinión. Y como estamos aquí para opinar, pues la tengo que dar. Yo estoy haciendo ahora más percutánea, ¿eh? Sí, ya te veo, ya te Yo a veo. menos que me plantee una artrodesis de la cuneometatarsiana, yo estoy haciendo bastante percutánea, pero bueno, eso es un tema que tiene mucha tela que cortar y habemos Sí, adeptos y no adeptos de la cirugía mínimamente Eso podemos invasiva. hacer otro directo otro día, Andrés. Claro, pero vamos, yo creo que es muy buena la explicación, ¿no? Entender que cirugía láser no existe, el láser todavía en traumatología no existe y que lo que hacemos es una cirugía que es por incisiones pequeñas en vez de heridas grandes y que lo que hacemos es lo mismo que en la cirugía abierta, pues hacer unas correcciones que son parecidas que las que hacemos abiertas, pero con heridas muy pequeñitas. ¿Qué me dices? Mira, hay varias preguntas. ¿Qué me dices de una persona de 70 años diabética? Tú la descartas de entrada si es una persona que tiene síntomas, que tiene juanete y que tiene dolor y que ese dolor repercute en su vida, o sencillamente le dice a la paciente que bueno, que como es diabética, pues no le toca y punto. no, nosotros en la unidad, una paciente diabética con sintomatología, o sea, que está indicada la cirugía y que tenga buen control de su diabetes, eso sí lo controlamos, pues esa paciente la operamos, la operamos. También le explicamos los pros y los contras, que puede tener problemas a la hora de la cicatrización de la herida, puede haber un retraso, ¿no? Y una dehiscencia de la herida, pero en principio, si lleva buen control, tiene dolor y no tiene mucha insuficiencia venosa, la operamos. Sí, sí, yo creo Sí, que hoy en día se ha avanzado mucho, ¿no? Con la diabetes y todos los problemas del pie, ¿no? Porque la diabetes trae un montón de problemas en los pies y creo que se ha avanzado muchísimo. De hecho, es un tema que actualmente está de moda, ¿no? sí, Entre los cirujanos de pie. Y lo que dice la doctora es importantísimo, ¿no? El control de la glicemia, tener bien controlada tu diabetes y bueno, y apoyarse mucho de factores importantes como la circulación, por ejemplo, los cirujanos vasculares, trabajar un poco en equipo con los cirujanos vasculares y endocrinos para que ese paciente esté apto para operarse. Y una vez que el paciente está apto para operarse, independientemente que tenga 70, 50, 30 y sea o no diabético, pues se puede operar sí. y probablemente tener riesgos que no sean demasiado mayores o demasiado más peligrosos que cualquier otro paciente, ¿no? Yo creo que Daniel, para ti, los soportes plantares que preguntan aquí, ¿cuál es el mejor soporte plantar? Uf, Que si podrías explicar. bueno, a ver, el mejor soporte plantar es el soporte plantar que te hace el efecto deseado. Eso es lo que se podría decir en líneas generales. Yo particularmente tengo una opinión acerca de la confección de las plantillas. Vamos a llamarlas plantillas porque lo de soportes plantares suena regular. Las comúnmente llamadas plantillas, yo tengo una opinión muy personal en cuanto a su confección, en cuanto a su estudio, su elaboración y demás. Yo soy un fan por lo que me toca, de las plantillas hechas por los excelentes profesionales podólogos. Yo siempre que tengo ocasión, y eso no me lo permite mi profesión en el sistema público, porque cierto es que nosotros tenemos que trabajar con ortopedias que están adscritas al sistema sanitario público, pues de alguna manera no lo podemos hacer. Sin embargo, en mi ejercicio privado, siempre que tengo ocasión de prescribir una plantilla que prácticamente es a diario, siempre recomiendo la visita a un profesional podólogo. Creo que es el podólogo
quien está capacitado, preparado, tiene el conocimiento y los medios no solo científicos, conocimiento clínico y biomecánico, sino también la capacidad de hacerla físicamente. Es decir, un podólogo no solo te ve, te estudia, sino que además te la hace la plantilla. Claro. Es decir, es importantísimo el saber que la persona que entiende la patología hace la corrección de la patología, y eso tenemos la gran suerte en este país de tener un colectivo profesional podológico que para mí es quien debería hacer siempre los soportes plantares o las plantillas. Y claro, y el mejor soporte plantar, que yo creo que la pregunta va por allí, ¿no? Que el paciente querrá preguntar si tiene que tener algún tipo de diseño especial. El mejor soporte plantar es el que le toca a tu pie, ¿no? El Porque, soporte plantar ideal es el que, según la patología concreta, claro, si estamos hablando de una patología de alus valgus, la patología de alus valgus, de Juanete, perdón, está asociada a una serie de movimientos biomecánicos que están alterados, y que una plantilla pues debe de tener un cierto grado, por ejemplo, de rigidez. Una plantilla excesivamente blanda en una patología del Juanete posiblemente sea una plantilla fallida, con lo cual las plantillas deben tener un componente de rigidez fundamentalmente en la zona interna, tiene que tener una parte posterior de la plantilla que sea elevada, lo que llamamos un retropié con una cazoleta que haga claro, y depende una mucho del corrección. estudio, ¿no? Lo que tú estabas diciendo, del estudio Efectivamente, biomecánico que se le haga a cada paciente, que no tiene una no recetita existe para... una plantilla estándar, porque Claro. hay un pie por cada cara, es decir, cada pie es distinto. ¿Sabes? No existen dos pies iguales. Bueno, mira, una cosa que a mí me interesa muchísimo y que Olivia mencionó, ¿no? Es el hacerle entender al paciente las expectativas que tiene con una cirugía, ¿no? Y yo, yo gasto mucho tiempo de mi consulta y de hecho ya hice un folleto donde le explico al paciente mi posoperatorio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el posoperatorio de ustedes? Y qué más o menos le hablan ustedes de lo que va a ser la cirugía, lo que puede esperar del posoperatorio de esa cirugía. Y bueno, ahora lo miro debe ser el mismo que el mío, pero bueno, más o menos ¿qué datos les dan ustedes en cuanto a tiempo que les importa mucho a los pacientes? ¿Cuándo pueden volver al trabajo? ¿Cuándo pueden volver al deporte? ¿Cuándo van a estar curados ya definitivamente? ¿Y cuándo pueden usar un tacón? Que, como Olivia les dijo, pues no el tacón de punta fina, pues un taconcito, un zapato que se puedan poner Un para un matrimonio. taconcito. Sí. Bueno, nosotros operamos a estos pacientes en cirugía mayor ambulatoria, el mismo día se marchan a casa y ese día del quirófano sale con un vendaje funcional, ¿vale? Y un zapato postquirúrgico. Ese zapato, que tiene un tacón invertido, le va a permitir andar desde el primer día, ¿vale? Eso es muy importante para el paciente porque hace unos años el paciente que se operaba se quedaba en reposo absoluto durante mucho tiempo, ¿vale? Exactamente. Entonces, pues con eso damos mucha libertad, ¿no? Entonces nosotros le ponemos el zapato postquirúrgico que mantendrá durante 4 o 5 semanas, ¿vale? A la primera semana lo revisamos en consulta en la sala de cura, retiramos vendaje, vemos cómo está la herida, si está bien, pues nada, seguimos hasta la cuarta o la quinta semana. Que pueden andar, ¿vale? Están incómodos porque es un zapato que va apoyado por el talón, está un poco incómodo, pero pueden andar, ¿de acuerdo? A las 4 o 5 semanas le quitamos el vendaje, le quitamos el zapato y empiezan a utilizar un zapato cómodo, un zapato ancho de antepié y cómodo. Y con ese zapato estamos otras 4 semanas más, ¿vale? O sea que mínimo 2 semanas, hasta mínimo 2 meses, no van a empezar a hacer una vida normal, ¿vale? Claro. El paciente, lo que dije antes, va a tener molestias y dolor mínimo hasta 4 o 5 meses, ¿de acuerdo? Y a la actividad deportiva, pues hasta los 4 o 5 meses es raro que empiece. Y ese es el posoperatorio, o sea, realmente el Sí. posoperatorio es largo, ¿eh? Yo lo que les explico a los pacientes, que yo creo que es importantísimo, es saber que el pie va a estar hinchado, pero va a funcionar. O sea que Sí, probablemente el paciente al totalmente. segundo tú me dices, sobre todo gente joven, ¿no? Porque la señora de 65 años de repente no le importa tanto, pero un paciente de 40 y algo, un paciente de 50, pues está muy Mm, interesado en volver a su trabajo. Y dependiendo de qué trabajo, ¿no? Porque no es lo mismo una dependiendo. administrativa que un obrero, pero
yo siempre les explico a los pacientes eso, 2 meses para uno tener una vida bastante suficiente para Sí, hacer casi todo, excepto actividad física, deportiva, y bueno, si es un trabajador que necesite levantar un montón de peso y que tenga un trabajo físico importante. Pero yo creo que 2 meses es un tiempo prudencial, siempre explicando que el pie va a estar hinchado 3, 4 meses, también según mucho la edad, tiempo. ¿no? Porque a medida que los pacientes son más añosos y las mujeres sobre todo tienen más insuficiencia venosa, pues es un poco más difícil salir Sí, de esa inflamación. A medida que los pacientes son más jóvenes, pues salen más rápido de la inflamación, pero nunca doy menos de 3 meses para el tema bueno, de estar casi bien o ya casi resultado final. Y donde sí no concuerdo mucho contigo es deporte. Yo soy un poquito más agresivo y de repente le digo a los pacientes, pues el paciente que quiere hacer actividad física probablemente es un paciente más joven, ¿no? Y los bueno, pacientes sí, más jóvenes, posiblemente. sí, Pasa se que recuperan. nosotros, nuestro perfil de paciente quizás sea un poquito mayor que el que ves tú, ¿no? Claro, En la claro. medicina Entonces, privada. Entonces el paciente más Nosotros, joven probablemente a claro, los 3 meses, entre los 3 y los 4 meses, probablemente ya puede empezar a forzar ese pie suficiente como para correr, para saltar y probablemente por el tema de las osteotomías, la consolidación del hueso, o sea, uno rompe el hueso, entonces el hueso tiene que soldar, como dicen en la calle, tiene que ujú, consolidar las correcciones que les hemos hecho y probablemente por parte de lo preparado que pueda estar el hueso, probablemente a los 3 meses esté perfectamente preparado. Lo que pasa es que sí habrán algunas molestias y sí tendrá la tendencia todavía a seguir hinchándose. Pero Andrés, creo que es importante también hacer el apunte de la rehabilitación. exactamente. Un programa de rehabilitación precoz en unas manos expertas, pues eso al final redunda en una mejoría y un acortamiento de todos los plazos. Cierto es que nosotros, dada la demanda que tenemos en un sistema público, muy desgraciadamente no apretado. tenemos acceso a ese sistema de rehabilitación para pacientes operados de antepié. Es tan grandísima la masa de pacientes que Sí. operamos que no hay cabida de ese servicio. Sin embargo, es cierto que, bueno, que un programa de rehabilitación en un paciente joven te permite acortar los plazos pues, de una manera muy marcada, ¿eh? Y eso es importante. Hay pacientes que deciden de forma privada hacer un programa de rehabilitación y eso pues redunda en una mejoría. Yo creo que, mira, otra cosa es el tema de la cirugía percutánea y la cirugía abierta, ¿no? Yo tuve una racha un poco negativa con el tema de la cirugía abierta y tuve 2 o 3 casitos que se complicaron con las heridas, ¿no? Que es una de las complicaciones que tiene el tema de los juanetes. Y luego este, comencé o me animó más a hacer esto porque la verdad es que llevaba mucho tiempo ya haciendo bastante cirugía percutánea, pero no me atrevía a hacerla toda. Y entonces hacía cirugía mixta, ¿no? Lo que llaman de cirugía mixta, abierta y percutánea. Ya. Hacía cirugía percutánea para cosas como más pequeñas. Y el cambio del postoperatorio, sobre todo el postoperatorio inmediato, es buenísimo, ¿no? La primera cura del pie es totalmente distinta con cirugía abierta a cirugía percutánea. Yo creo que al final, a la larga, los tiempos son parecidos. Probablemente la primera parte del postoperatorio es mejor con una cirugía con menos incisión, pero bueno, yo creo que a la larga es bastante parecido, ¿no? Y lo que dice Olivia es importantísimo, ¿no? El tema, y también lo dijo Daniel, el tema de la cirugía percutánea o no, o qué vas a hacer, depende de la indicación, que como siempre dice Aurelio, es donde en verdad se ve la calidad ¿cómo se dice? Y lo bueno que puede ser un cirujano, que no es en quirófano, que es en la consulta, ¿no? A diferencia de lo que la Eso es gente lo pudiera difícil, pensar. la indicación. Y Exactamente, después y hay que no todos los llevarla a cabo, guanetes, pero no todos los guanetes se operan igual. O sea, como Olivia lo dijo, hay más de 100 técnicas. Entonces, yo creo que lo complicado está en tomar una buena decisión y hacer una buena aproximación a cada paciente. Vamos a entrar en un tema escabroso, ¿no? Nos quedan como 10 minutitos nada más y vamos a dedicar unos minutos a un tema muy delicado, las complicaciones, ¿no? Que ya hablamos de todo lo bueno que es operar un juanete o todo lo que intentamos no operar un juanete. ¿Cuál es ese detrás de cortinas, ¿no? ¿Qué pasa con un juanete cuando se complica? La pregunta que hicieron por ahí, ¿qué pasa? ¿Por qué me repite el juanete si ya me lo operaron?
Ya. Cuénteme un poquito de su experiencia. Bueno, el 80 al 90% de los pacientes que se operan, pues tienen unos resultados buenos y excelentes, ¿vale? Hay un porcentaje mínimo de pacientes que van a sufrir una complicación. La más frecuente, ¿vale? Que se va a producir entre un 4 o un 5% más o menos, va a ser la recidiva, o sea, la recidiva de la deformidad, ¿vale? ¿Por qué se va a producir? Bueno, porque nosotros tenemos unos algoritmos donde tenemos que intentar llegar a unos ángulos, o sea, corregir unos ángulos, ¿vale? Como en este caso es el ángulo pasa. Si nosotros no somos capaces de corregir uno de esos ángulos, pues posiblemente en un porcentaje muy alto el alumno va a recidivar, ¿de acuerdo? Y bueno, y si recidiva, pues esa es la causa más frecuente de una reintervención, ¿no? La recidiva. Después hay otras complicaciones que también son menos frecuentes, que la infección superficial, ¿vale? Y después otras que forman parte de menos de un 1%, como son la osteoporosis transitoria, ¿no? El síndrome de dolor regional complejo, la osteonecrosis de la del M1, complicaciones que son muy raras, muy raras. Entonces me quedo con dos. La recidiva de la deformidad, posiblemente por no haber sido capaz de corregir un ángulo, que es el ángulo pasa, o por el tipo de alupalgo, porque no hemos elegido bien la técnica, o porque Exactamente. no hemos sido capaces de corregirlo, ¿eh? Y la infección superficial, que eso, bueno, como en nuestro caso nosotros revisamos mucho a los pacientes, o sea, en el postoperatorio, hasta que hace las 5 semanas, lo revisamos toda la semana en sala de cura. Entonces, si el paciente tiene una infección superficial, le ponemos antibióticos una semana y lo normal es que eso evolucione bien y no dé más problemas, ¿vale? Esas son las complicaciones más frecuentes. Los pacientes, nosotros los operamos para corregir deformidad, pero sobre todo, como hemos dicho, cero estética, sobre todo para que Sí. el pie funcione bien, ¿no? Pero también es Ujú. importante hacer entender a la gente que ese pie va a funcionar bien, pero que probablemente se va a tardar en acostumbrar y adaptarse a esa nueva forma, ¿no? Porque muchas veces no solamente operamos el juanete, sino que operamos el juanete y el resto de la parte de adelante del pie, que nosotros llamamos antepié, y corregimos los dedos menores, o sea que son cirugías que a veces son muy grandes y que a veces cambian totalmente la estructura del pie. Y bueno, yo sí tengo pacientes o sí tengo gente que después de los guanetes dice bueno, que le molesta caminar, que se siente raro, que es distinto y que le cuesta mucho acostumbrarse al nuevo pie y bueno, probablemente tengan razón porque cuesta Claro. adaptarse a esa nueva pisada, ¿no? Pues sí, cambia la biomecánica y cambia porque son muchos pequeños gestos en muchas articulaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues yo es... En muchas ocasiones prácticamente es que cambiamos un pie por otro pie. Exactamente. Cambiamos un pie completamente con unas deformidades severísimas a un pie completamente diferente y nuevo. Y es cierto que ese nuevo pie tiene un periodo de adaptación a esa nueva marcha. Y eso Claro, requiere tiempo. Y eso es una claro, realidad. claro. Y Perdona, Andrés, dime. otra, otra complicación que no he mencionado, pero porque suele aparecer de forma más tardíamente, es cuando, sobre todo a partir del sexto o séptimo mes, cuando ya ha bajado el edema postquirúrgico, es cuando empieza a haber una intolerancia del material de osteosíntesis, ¿vale? Nosotros al hacer la osteotomía, la fijación de esa osteotomía, de ese corte, de esa fractura que nosotros provocamos, ¿vale? Va estabilizada con tornillos o con placas o con lo que sea, ¿vale? Lo normal es que se tolere y que vaya bien, pero hay veces que, bueno, que se produce intolerancia, que se moviliza, ¿vale? Y eso a veces, pues también hay que volver a operar y extraer, ¿no? Ese material, ¿vale? Eso también hay que decírselo al paciente, ¿vale? Que no es demasiado frecuente, ¿no? Que No, no lo lo es, no normal lo es. lo normal es que se usen tornillitos y materiales que son muy pequeñitos y que la mayor parte Sí, de las veces la verdad es que se toleren Una gran bastante bien. tolerancia. Bueno, yo no sé si han visto alguna otra pregunta por ahí en la discusión. Este tema trae un montón de cosas que podríamos hablar y que sentarnos. Hemos intentado hacerlo lo más
digerible posible y lo más sencillo Pues posible sí. para la gente, pero solamente ponernos a pelear aquí entre percutáneo y no percutáneo nos tardaríamos un par de horas. Eso hacemos un Y, máster cualquier otro día. y luego es un tema que trae mucha cola, ¿no? Fíjense lo que dice la doctora Sánchez de la Villa, que el tomar una mala decisión o una decisión que no sea totalmente correcta en consulta y elegir una técnica que no es, o no ser lo suficientemente detallista o no poder hacer del todo la corrección, algún gesto es importante, con lo cual son cirugías complejas, ¿no? Complicadas. Y en mí parecería entender, seguramente tendré muchos enemigos, ¿no? Cuando vaya a decir esto, pero a mí entender, este tipo de cirugía yo creo que cada vez las tiene que hacer más una persona que se dedique a esto, ¿no? Como nosotros. Y cualquier traumatólogo, igual que yo creo que cada vez menos quiero operar nada que no sea pie y no me atrevo, Pues ¿no? A sí. operar una fractura compleja de cadera o a operar, que lo puedo hacer probablemente porque soy traumatólogo, pero yo creo que cada quien tiene que irse con lo suyo, ¿no? Y nosotros tenemos muchos años en esto y quien hace esto, pues se dedica con mucho más cariño y mucho más y muchísimo más esfuerzo, y probablemente tenga un background y tenga una base mucho más amplia de dónde sujetarse, ¿no? Y yo creo que eso es un mensaje también importante para la gente, que no cualquier traumatólogo puede operar un pie. Pues sí, sin Que- duda De hecho, estoy yo, totalmente de acuerdo contigo. La eh, subespecialización, los cirujanos especializados en articulaciones, pues realmente es el futuro, ¿no? Y por y ahí, la tasa de buenos resultados en una cirugía está absolutamente relacionada con la subespecialización del especialista. Es decir, un especialista en pie y tobillo posiblemente tenga unos muy mejores resultados frente a un especialista de cualquier otra área de sentido común. bueno, para despedirnos, que yo creo que queda un minutito o dos. muy, Doctora Sánchez de la Villa y doctor Rodríguez López, encantado de estar otra vez con ustedes compartiendo y a mí me dio muchísimo dolor no poder quedarme con ustedes trabajando en esa sí, época que bueno, que fue como muy qué pena. difícil, Sí, sí, pero La también a vida es su vez larga, estoy, la vida es muy la, larga, Andrés. sí, 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 no, sí. y yo estoy contentísimo además de haber formado equipo con ustedes porque son espectaculares de todo punto de vista. Y bueno, yo creo que tuvimos una experiencia guapísima además porque Muy éramos nuestros bonita. jefes, ¿no? En aquella época, porque el jefe de verdad estaba de baja y hacíamos lo que Sí, queríamos. sí, Y yo, la yo verdad creo que que para mí, fue una época Buenos muy tiempos, buenos bonita y tiempos. siempre te mencionamos porque fuiste un residente excepcional. Nunca a nadie le gustó tanto la patología del pie y el tobillo, nunca nadie operó tanto con nosotros, joder, nunca sí, nadie nos... operamos muchísimo. Y Muchísimo. unas palabras para finalizar, para recomendar a los pacientes con juanete. Cuéntenle de una última recomendación de los dos. Venga, A ver, yo Si siempre está, digo yo le daría una, si está en Sevilla, opérense con el muy doctor Rodríguez López concisa, o con muy la doctora concisa. Sánchez de la Villa. ¿el qué, el qué? Ah, que si están en Sevilla, que se operen con el doctor Rodríguez López o con la doctora Sánchez de la Villa, con más nadie. Eso por descontado. Eso por descontado. Bueno, y si están en Bilbao, pues el doctor Delgado. Eso sí que es fundamental. Una recomendación que yo daría así como colofón es que la cirugía del juanete es una cirugía muy exquisita. La dificultad no la entraña la ejecución, sino la indicación, es decir, cuándo se debe operar, en qué momento se debe operar y, por supuesto, quién la debe de operar. Nunca, jamás operar un pie con una finalidad cosmética o estética, porque eso es garantía de un fracaso y de un arrepentimiento. Eso sería yo con lo que finalizaría esta charlita. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, encantadísimo. Muchísimo. Espero que Aurelio Borrás escuche esto y lo vea en algún momento para que llore de la envidia. Y, y Se lo es- mandaremos. espero viajar a Sevilla pronto para visitarles porque los quiero muchísimo. Sí, Muchísimas nosotros gracias. también, Andrés, Andrés, te apreciamos y te muchísimos queremos abrazos mucho. de todos tus compañeros del hospital y sobre todo de la unidad. ¿Vale? Te Bueno, echamos mucho de gracias, menos y esperamos verte pronto.
Gracias a la gente que estuvo con nosotros, un placer estar con ustedes y esperemos que por ahí todo el mundo dijo que se repitiera, así que bueno, por ahí sacaremos Lo que algún tienes que otro hacer es tema. invitarnos a comer a Bilbao. Eso está hecho, eso está, ya esa invitación está hecha. Nos vemos Un entonces, abrazo. muchachos. Un abrazo. un abrazo a todos.